¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a aprender a elaborar una herramienta poderosa, bastante utilizada de hecho en investigación cualitativa, y todo esto lo vamos a hacer a través del software Atlas TI. Y estoy hablando de la nube de palabras como medio para poder aplicar un análisis de este tipo. Así que antes que nada, revisemos un poco de teoría. ¿Qué son las nubes de palabras? Pues digamos que son parte de las técnicas de análisis de datos cualitativos más utilizadas últimamente por estudiantes y académicos. De hecho, estas nubes destacan los aspectos más importantes de un escrito, ya sea de un libro, ya sea de hecho de un paper y otro tipo de textos. Y pues de hecho es una forma muy útil, ¿no?, de representar las palabras más repetidas, ¿no?, de hecho de un texto. Por ejemplo, si lo llevamos a la terminología estadística, nos referimos en este caso a la frecuencia absoluta y de hecho proviene el nombre de nube, ya que se asemeja por su visualización, ¿no?, al momento de representar las palabras. Por ejemplo, las que tienen mayor tamaño significan que contienen o muestran una alta frecuencia, y las de menor poca repetición en las respuestas, ¿no?, de los usuarios. En este caso, si es que se trata de analizar alguna entrevista, algún texto, digamos, que se pudo recabar tal vez de un focus group y otros tipos de investigación como tal. Por lo tanto, vamos a presentar también el software que vamos a utilizar el día de hoy, que es por supuesto el Atlas TI. De hecho, bueno, para empezar vamos a crear un nuevo proyecto. Nuestro proyecto le vamos a nombrar como simplemente nube de palabras. Y bueno, si queremos le podemos dejar un comentario, en este caso no, y yo le voy a dar directamente en crear. Ok, nos encontramos ahora dentro de nuestro proyecto que acabamos de crear, nube de palabras. Y bueno, antes de proceder con el análisis, nos vamos a ir a la parte del texto, que en este caso vamos a poder analizar. Y se trata básicamente de un paper que se extrajo de un repositorio académico, en donde su título se refiere a la persuasión a través del marketing sensorial y experiencial, ¿no? De hecho, es algo muy importante dentro de las ramas que conlleva el marketing. Vemos un poco el resumen, el abstract, algunas palabras clave, una pequeña introducción. De hecho, la comunicación sensorial, vamos desglosando también parte por parte. Toca un tema muy interesante que son las diferencias del marketing sensorial con el marketing tradicional también. Se proponen nuevas teorías, los 5 sentidos, uno por uno vamos a ver cuál es su influencia dentro de esta rama del marketing. También vamos a pasar por la persuasión que genera justamente aplicar este tipo de técnicas al consumidor final, a los clientes, y de hecho está inmerso en todo el embudo de conversión. Algunas conclusiones que podemos hallar a través de la lectura y pues las referencias bibliográficas, ¿no? También es un paper en su totalidad, vamos a poder analizarlo con este software, ¿no?, que es muy potente. Y bueno, vamos a proceder con el análisis de este archivo, llevando primero a cabo la importación de nuestro documento. Lo vamos a hacer en este sentido a partir de la pestaña inicio. Nos vamos a ir a agregar documentos y le vamos a hacer clic izquierdo sobre agregar archivos. Vamos a elegir nuestro archivo en nuestra carpeta correspondiente. Yo lo tengo en descargas y aquí lo tengo, marketing sensorial. Le doy en abrir y va a agregar el documento al espacio de trabajo del software Atlas TI, y en este caso ya podemos ver el documento, de hecho el paper, que ya lo tengo abierto por aquí. Lo puedo hacer un poco más grande, de hecho lo puedo ampliar a mi gusto, y como sabemos que ya lo tiene el software dentro del sistema, por así decirlo, nos vamos a la parte izquierda, lateral izquierda, y vamos a ver que en documentos ya cargó satisfactoriamente el archivo, ¿no?, en este caso el paper. Bueno, una vez que hayamos cargado nuestro archivo,
nuestro texto, nuestro libro y demás, vamos a poder irnos a la parte de nube de palabras. Estamos en documento y en la parte de análisis tenemos algunos análisis cualitativos más comunes. En este caso se utiliza mucho la nube de palabras, que lo vamos a ver hoy. También se utiliza mucho la lista de palabras, que ya es una forma tal vez mucho más formal, mucho más profesional, de hecho, de presentar este tipo de resultados. Y vamos a ver más adelante que podemos elevar un poquito el nivel del análisis y un poco más profundo, ¿no? De hecho, en este caso vamos a hacer simplemente clic izquierdo sobre nube de palabras. Ok, vamos a continuar con el análisis. En primer lugar, vamos a ver que en la parte izquierda se encuentra una pestaña donde nos dice mostrar alcance. De hecho, si la deseleccionamos esta opción, vamos a poder ver que se nos quita la parte de los documentos, ¿no? De hecho, si estuviéramos trabajando con más de un documento, con más de una entrevista, que es muy usual, digamos, hacer muchas entrevistas a muchas personas, a gerentes, a cuerpo administrativo y personal, ¿no? Que nos pueda interesar tal vez combinar todas esas entrevistas, todos los textos, libros en tan solo una nube de palabras. De hecho, aquí podemos ir agregando más documentos. Ahora en la pestaña presentación lo podemos visualizar la nube de palabras en formato espiral como está actualmente, o también en máquina de escribir, que de hecho nos va a poder mostrar aquellas palabras al inicio, de hecho en orden secuencial, con mayor frecuencia, ¿no? Lo vamos a dejar por temas de presentación en espiral. Y también podemos hacer otro tipo de modificaciones, tal vez alterando el umbral, que es básicamente establecer un límite, una frontera en cuanto a las repeticiones o la frecuencia absoluta que tiene cada palabra, ¿no? En nuestra nube. Es decir, ¿cómo podemos entender este apartado de umbral? Simplemente preguntándonos cuántas veces queremos mínimamente que se repita una palabra. Entonces, una vez que hayamos tomado esa decisión, vamos a poder ver, por ejemplo, aquellas palabras que mínimamente se repiten 15 veces a lo largo de nuestro texto, libro, etcétera, ¿no? Y pues también vamos a poder definir, o mejor dicho, excluir palabras de un solo carácter, números, guiones bajos que al fin y al cabo no nos sirven, no aportan al procedimiento del análisis como tal. Y por supuesto las listas de exclusión e inclusión también juega de la mano, ¿no? con el anterior. De hecho, vamos a analizarlo un poco más a profundidad. Y por último, los filtros. De hecho, no distinguir mayúsculas y minúsculas nos va a permitir tal vez incrementar un poco las palabras, ¿no? Que dependiendo al texto que estemos analizando, pues ya nos va a ir mostrando, digamos, ¿no? Ahora vamos a poder exportar también la nube de palabras, simplemente haciendo clic izquierdo sobre imagen y guardando ya sea en formato JPG en nuestra computadora, en nuestro ordenador como tal. Ahora vamos a profundizar un poquito más en la lista de exclusión e inclusión. Por ejemplo, podemos dejar todos, quiere decir que va a simplemente contar con todas las palabras del texto. Y obviamente dependiendo del umbral, si ponemos en excluir, de hecho es lo recomendado, simplemente podemos elegir las stop list, listas de, digamos, con palabras que no son muy útiles al momento del análisis, ya sea en diferentes idiomas. En nuestro caso vamos a elegir español, o solamente una palabra en específico, ¿no? Aquí podemos buscar, de hecho lo podemos editar. En nuestro caso, para fines prácticos, le vamos a dejar en español y le vamos a dar en editar. Muy bien,
De hecho, ya nos encontramos en la parte de la lista de exclusión e inclusión. Es una parte sumamente importante para la nube. De hecho, vamos a poder crear nuevas listas totalmente personalizadas. Podemos importar listas, ya sea que esté en un formato CSV o simplemente un Excel. Y también podemos agregar nuevas palabras a las listas ya existentes, como en nuestro caso, ¿no? De hecho, esta lista predeterminada que cuenta el sistema, vamos a poder ver algunas palabras que también son conocidas como stop words para poder excluirlas de nuestra nube de palabras que no nos favorecen para nada al momento de analizarlo, ¿no? De hecho, la mayoría son conectores, son adjetivos, son verbos en ya sea en primera, segunda o tercera persona, y de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, conectores y demás. Ahora lo que vamos a hacer es añadir aquellas palabras que no estén dentro de esta lista, y para ello vamos a volver a la nube de palabras y vamos a ver que la que tiene mayor de hecho repetición es la palabra de, se y que. Entonces esas palabras las vamos a añadir simplemente haciendo clic izquierdo sobre nueva palabra, y nos vamos a ir a la parte inicial de nuestra lista y vamos a agregar también nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un espacio vacío y vamos a crear la palabra de, aquí la palabra C, y vamos a volver y vemos que ha desaparecido instantáneamente de nuestra nube de palabras aquellas palabras que hemos incluido en nuestra lista de exclusión. Vamos a seguir con la palabra que, pero de hecho esta vez podemos hacerlo directamente, ¿no? Le damos clic izquierdo sobre la palabra y la podemos eliminar directamente, o podemos tal vez agregar a la lista de exclusión, que es lo que vamos a hacer. Y podemos ver que se nos ha eliminado, y también, como ustedes pueden observar en la parte de umbral, ha reducido nuestro umbral máximo, que es de 69 repeticiones, que por lo visto visualmente podemos ver que es la palabra marketing, ¿no? Marketing sí nos interesa, de hecho lo dejamos, y vamos a ver que hay algunas palabras que tampoco no nos aportan, por ejemplo el no, el del, más, que son conectores, y de pronto no podríamos sacar ninguna conclusión de estas palabras. Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, lo podemos excluir de la siguiente manera, en más también, o lo vamos a eliminar como en este caso, esa palabra S, a través, lo eliminamos. López, algunos apellidos y demás de autores que no nos interesan mucho, y bueno, podemos ver también que ya podríamos empezar a analizar siguiendo con el análisis, ¿no? Como tal, podemos ver que si incrementamos un poquito el umbral, nos vamos a ir a 10, por ejemplo, y ya tendríamos una nube de palabras mucho más sólida, mucho más visual al momento de analizar, ¿no? Por ejemplo, nos facilita bastante. Por ejemplo, la palabra no lo podemos quitar también. La palabra haber no nos interesa mucho. Y una vez que construyamos así una lista de palabras de exclusión que la verdad no nos interesa al momento de analizar, podríamos ya de hecho guardarlo, estas listas personalizadas, y para cualquier otro tipo de estudio más adelante podríamos reutilizarlas, ¿no? De hecho, ahora, bueno, yo lo que voy a hacer es bajar un poquito el umbral para que vean también un poco más de aquellas palabras con menor frecuencia, o podemos incrementar el umbral, ¿no? Y quedarnos solamente con las palabras tal vez de pronto con mayor frecuencia, repetición y demás. Lo voy a dejar en 10, y todos estos datos simplemente los vamos a exportar al final, y también se puede mencionar en nuestro informe. Ahora, a partir de aquí podemos hacer un cierto análisis. En este sentido, podemos determinar que marketing es la palabra. De hecho, si nos posicionamos sobre el cursor, digamos, sobre la palabra en cuestión, mejor dicho, en nuestro cursor, vamos a poder ver que se nos
apertura, una nueva ventana donde nos indica el número de repeticiones, ¿no?, de esta palabra con mayúsculas, minúsculas, el número de casos. En este caso el máximo es 69, ¿no? 69 casos. Después podemos ver que dentro de nuestro paper se habla mucho de la parte sensorial, experiencial, comunicación, sobre la empresa y también sobre la influencia que tiene sobre el consumidor, lo que produce también, vemos que es un sentimiento, un estímulo. Vemos que también es muy importante la música dentro del marketing sensorial, los sentidos, se siente, se crea y por supuesto todo esto nos ayuda a persuadir como tal, ¿no? Genera también una experiencia como podemos ver en el cliente final. Y por supuesto existe también una emoción por la compra, digamos, de nuestro producto y vemos también que aparte de la música, también comer es algo muy, digamos, importante, ¿no?, dentro del marketing sensorial. De hecho, está ligado con uno de nuestros sentidos, que es básicamente el gusto, también la vista, ¿no?, que podría existir al momento de ofrecer comida y otro tipo de productos. De hecho, es un análisis breve, un análisis muy improvisado que logré establecer para esta ocasión y más que todo demostrar su utilidad, su versatilidad que nos da este tipo de softwares para poder determinar y analizar sobre todo cualquier texto, revista, podemos meter también libros y otro tipo de artículos que también nos va a facilitar bastante al momento de publicar, de elaborar nuestro informe o simplemente tal vez hacer un resumen, ¿no?, de hecho para tenerlo como cualquier lectura, por ejemplo. Y bueno, este es el video que espero que les sirva mucho. No se olviden dejar su like, comentar el video y ya nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad, en un siguiente video tutorial.